Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Un saludo especial a toda la familia Maná que nos escucha en el mundo. Estamos haciendo un especial de la obra de Cristo. Ayer hicimos una parte con el capítulo 53 del libro de Isaías. Hoy quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, porque allí el apóstol Pablo nos va a presentar unas analogías muy interesantes para entender la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Pablo dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un pasaje que nos habla de la obra de Cristo, porque habla de ser muertos con Cristo, de ser sepultados con Él, pero también de resucitar en Él. El trasfondo de todo esto se encuentra devolviéndonos al capítulo 5, donde Pablo declara que el creyente tiene vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y este capítulo 6 termina con la misma afirmación. Ahora, esta enseñanza apoya la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Miren que Pablo lo explica muy bien. Él dice, hablando acerca de la gracia y de la salvación, dice, ahora una persona que ha recibido a Cristo y tiene a Cristo en su corazón está muerta al pecado. No es libre para pecar, pero es libre del pecado. Pablo lo ilustra mucho mejor en Romanos 6 del 3 al 4, hablando del bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión es cuando a una persona se le sumerge en el agua. El agua no es nuestro elemento. Y si una persona se deja metida en el agua, se ahoga, ¿sí? Por eso Pablo utiliza esa analogía. A los creyentes se les sumerge, se les pone debajo del agua, sepultados fuera de la vista de las personas. Finalmente se les saca del agua por el poder de la mano que lo está sosteniendo para vivir de nuevo y volverlo a sacar. Eso es lo que significa la muerte y la resurrección. Entonces, esa fue la ilustración biográfica de Pablo, que el bautismo es mucho más que un símbolo, porque es la expresión externa de una experiencia que se vive adentro del corazón. Somos bautizados, dice Pablo, en la muerte de Cristo. El Señor habló de su propia muerte como la del bautismo. Él dijo en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Y ese bautismo se llevó a cabo en el Calvario, cuando se le sumergió bajo las gélidas aguas de la muerte. Y nuestra identificación con Cristo, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, nos libera a nosotros para vivir una nueva vida en Cristo. La segunda ilustración que hace Pablo está en el versículo 5 de este Romanos 6. Y es ya hablando de algo biológico, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Primero, Pablo nos lleva a un funeral, vamos a un entierro. Y cuando se entierra a la persona, ese es el fin de ella. Entonces Pablo luego nos lleva a una granja y nos vamos a una plantación. Se planta una semilla, se entierra fuera de la vista, pero regresará pronto con esa gloria que da una semilla cuando brota. Entonces ahora Pablo nos presenta 4 ricas ilustraciones para ayudarnos a entender exactamente lo que significa tener vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Él compara la vieja naturaleza a un viejo hombre, a un viejo monarca, a un viejo amo y a un viejo matrimonio. Vamos a hablar de cada una de ellas en este devocional. La primera, cuando él habla de un viejo hombre,
Mire lo que dice los versos 6 y 7. Estamos leyendo Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Él aquí habla del viejo hombre, el viejo del pasado, el hombre natural, el hombre que yo era antes de ser salvo. Y todo lo que el hombre hace se mancha por el pecado. Es el cuerpo del pecado al que Pablo hace referencia, que tiene que ver con mi vieja manera de vivir, con los pecados que me esclavizaban. Si ve que el Señor le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo. Una persona que acepta a Cristo es nacida de arriba, nacida del Espíritu, ¿sí? Los creyentes nacidos de nuevo tienen dos naturalezas. Tiene una vieja naturaleza que viene de Adán, una naturaleza que no puede hacer nada correcto, y así lo dice Romanos 7. Pero también tiene una nueva naturaleza derivada de Cristo que no puede hacer nada malo. Usted ha visto que hay gente que dice, no, es que yo no puedo evitar hacer esto. Hay cristianos que dicen, no, es que yo no puedo con esto. Eso no es excusa, porque desde que usted nació de nuevo, en realidad, en lo que a Dios compete, su vieja naturaleza ya fue ajusticiada en la cruz del Calvario. Se ha crucificado con Cristo para que el viejo hombre esté muerto ahora. Una persona muerta no puede responder a la tentación. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces la Biblia dice, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Así que, mi querido hijo de Dios, el viejo hombre muchas veces parece no estar muerto. A veces no se siente que está muerto. Pero no se trata de eso. Se trata de que usted crea la verdad de Cristo en su corazón. Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y las personas se pueden matar de diferentes formas. Se pueden ahorcar, se pueden saltar de un puente, se pueden lanzar de una ventana, muchas, pero no se pueden crucificar a sí mismos. Dios no nos dice que pongamos al viejo hombre a morir. No lo podemos hacer. En todo caso, Dios lo ha hecho por nosotros y nuestra responsabilidad es creer que así es y actuar de esa manera. Por eso entonces el Señor habla de que, o Pablo más bien, dice que la mejor analogía para entender mi nueva vida en Cristo es este viejo hombre. Entonces, ¿qué pasó con ese viejo hombre? Está muerto, está crucificado. Y usted tiene que considerarse muerto al pecado todos los días y vivo para Dios. Muerto en cuanto a su vieja manera de vivir y vivo con respecto a su nueva manera y a la nueva vida que usted tiene en Cristo. Vamos con el segundo. El segundo elemento que habla Pablo está en los versos 12 y 14. Recuerde que estoy leyendo Romanos 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dios creó a Adán para que gobernara y reinara sobre la tierra. Le coronó de gloria, de honor. Le puso como Señor sobre la obra de sus manos. Adán no fue elegido presidente, se le ungió como rey. Dios le dijo, sojuzgad la tierra. Y así se instaló Adán en el llamado huerto del Edén. Allí residió, gobernó en un perfecto ambiente, bajo condiciones ideales. ¿Pero qué pasó? Él se sometió a la soberanía de Satanás y de esa manera el poder y el dominio del mundo pasó a manos del maligno. Por eso la Biblia lo llama en Juan 12, al diablo lo llama el príncipe de este mundo. Y también lo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2. Acuérdense cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció. Entonces, cada hijo de la raza arruinada de Adán ha nacido en este reino, en un reino equivocado, en el dominio sobre el que Satanás gobierna. Y como resultado, el pecado reina. Y eso es evidente en la vida de cada persona, porque la naturaleza pecaminosa del desafío y la desobediencia se manifiesta en todas las personas. Ahora, bendito sea Dios.
Acuérdese que le acabamos de decir, el viejo monarca ahora está derrotado. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido y derrotó a Satanás en el Calvario. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis 1:18. Cuando usted y yo le damos nuestro corazón al Señor, Dios nos saca del reino de Satanás y nos pone en el reino de Dios, dice Colosenses 1, del 12 al 14. O sea que la autoridad de Satanás sobre nosotros cesó en la cruz, porque Colosenses 2:15 dice que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya los creyentes somos extranjeros aquí. Aquí somos llamados embajadores de Cristo porque nuestra ciudadanía está en el cielo. ¡Qué belleza! O sea que ya hablamos de la primera figura y es que le pertenecíamos al viejo hombre, pero el viejo hombre fue muerto en la cruz. Le pertenecíamos a un viejo rey y monarca y la Biblia dice que Dios nos arrebató de ese reino y de ese monarca. Ahora hablemos de la tercera figura que utiliza Pablo. Versículo 16, estoy en Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mire, se nos ha llamado y se nos ha liberado de la esclavitud del pecado para que seamos siervos de la justicia, así como los hijos de Israel. Nacimos esclavos en una casa de esclavitud, pero el Señor vino a liberarnos. Nosotros nacimos en una verdadera casa de esclavitud porque el pecado era nuestro amo y nos mantenía esclavizados de los malos hábitos, de las lujurias, de las creencias malignas, de la idolatría. Pero ¿qué hizo el Señor? Pablo dice y nos da unas buenas noticias. El viejo amo fue depuesto. Dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que el Señor Jesús llegó a este mercado de esclavos, pagó el precio por nuestra redención y nos liberó. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Ya no a un viejo amo que nos mantenía esclavizados llamado el pecado. Ahora le pertenecemos a Jesús. ¡Qué belleza! Miren, no tenemos que hacer lo que la naturaleza pecaminosa dice. Ahora podemos hacer lo que Jesús dice. Y la motivación es el amor, porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro amo de ahora en adelante. Y la cuarta figura que utiliza Pablo para hablar de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros está en Romanos 7, del 1 al 2. Y él habla de una especie de viejo matrimonio, porque dice así: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y este pasaje no se refiere al divorcio, no. Pablo lo que está tratando de explicar aquí es la conexión que hay entre el divorcio y esto que nos quiere explicar. Pablo está discutiendo aquí la disolución del matrimonio, pero no con una persona, no entre dos personas, sino la disolución por la muerte, por la muerte. No está hablando de divorcio, está hablando de una persona que queda libre si la otra persona muere, y eso se los expliqué hace poco. Se las voy a plantear de la siguiente manera. Cuando Adán cayó en el pecado, contrató a todos los miembros de la raza humana para que se casaran con el pecado. Y por eso es que toda la vida hemos vivido en términos muy cercanos con el pecado. ¿Sí? Estamos atados al pecado rígidamente, como cuando un matrimonio está atado por una ley, la ley del matrimonio, que los casó, los unió y los hace mantener juntos. Entonces, ¿cuál es la solución? La muerte. Ahora, en este caso, felizmente la muerte pone fin a la tiranía de la ley y le pone fin a esa relación.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que el viejo matrimonio que había en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, con el pecado, se disolvió. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Lo que nos liberta de la esclavitud del pecado y de la ley no es nuestra muerte, sino la muerte de Cristo. El cuerpo de Cristo es el que cancela las ataduras del pecado y la ley que había sobre nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y esto nos lleva a una nueva identificación. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, qué belleza. Miren lo que el Señor nos acaba de enseñar en estos cuatro comparaciones. Y por eso Romanos 6 termina diciendo: debemos saber, debemos considerar y debemos someter. Ojo, usted y yo debemos saber. ¿Saber qué? Lo que Cristo hizo en la cruz. 2, ¿cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado. ¿Y qué debemos hacer? Someter nuestro cuerpo al gobierno y al señorío del Señor. Que Papito Dios nos hable esta mañana. Piensa en estos 4 elementos. Piensa en estas 4 áreas donde realmente nos está tocando de lo que Cristo hizo en la cruz. Mire de qué cosas todavía usted es esclavo, está atado, está esclavizado o se siente sometido. Y frente a estas 4 figuras siempre aparece Cristo con su obra de salvación, haciéndonos nuevas criaturas, una nueva relación con Él, un nuevo estilo de vida, y eso es lo que realmente usted y yo necesitamos. Ore conmigo a Jesús y dígale: Jesús, gracias por liberarme. Gracias porque tú me permites vivir cada día una vida nueva y diferente. Permíteme entender esta gran verdad como la plantea el apóstol Pablo en este Romanos capítulo 6, para que yo realmente pueda vivir mi nueva vida en Cristo, mi nueva relación con Él, y cada día podamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Que la gloria sea para Dios. Gracias por este tiempo, gracias por hablarnos al corazón y gracias por ministrarnos cada día en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 15, del 6 al 21. La única manera de ser aceptados por Dios es creer en Jesucristo. Por eso no creas ni permitas que otros crean que algún ritual los salvará. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de morir a sí mismo como lo hizo Abraham. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.